Muy buenas y bendecidas noches, señores, bienvenidos, ya estamos de nueva cuenta aquí. Y Señor, te damos gracias en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús, por la bendición que nos das estar en tu presencia nuevamente, por este tiempo que dispones para el estudio de tu palabra, Señor, para la lectura de tu palabra. Te agradecemos por todo lo que nos diste el día de hoy, absolutamente todo, Señor, porque sabemos que todo viene de ti y que tú tienes el control de todo en tus manos. Asimismo te pedimos el día de hoy, Señor, que nos des una lectura comprensible y que podamos discernir el mensaje que tienes para nosotros. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén. Amén. Buenas noches, Almita. Buenas noches, doña Rosario. Buenas noches, señores. Qué bueno que ya estamos aquí. Y bueno, vamos a comenzar con la lectura, Almita, pero antes de comenzar, ¿quieres dar un comentario? Gracias. Bueno, ayer que leímos los capítulos de Isaías, los que correspondieron, que fueron 54, 55 y 56, habíamos comentado que en muchos de estos capítulos, si no es que en los tres encontramos palabras del Señor, y que el Señor Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra en su ministerio, repitió y dio a entender el cumplimiento de estas profecías, dio a entender la interpretación de estas palabras. Y mucho, no sé si alcanzaron a captar cuando dice: mi casa será llamada casa de oración. Es en Isaías 56. Ahorita te digo el versículo. Isaías 56 es en el versículo no, ¿qué crees que no lo encuentro, Almita? Es el 56 y es el versículo 6. A ver, búscalo en el 6 o en el 7 debe de estar. En el 7 está. Ah, sí. En el 7, vamos a poner atención en lo que estamos leyendo. Por favor, que esto no se haga repetitivo, que esto no se haga como, vamos a leer y a ver qué. No. Pongamos atención porque son palabras que vienen de lo alto. Si bien nosotros las estamos leyendo, no son nuestras palabras, son palabras de Dios. Y en el versículo 7 dice: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. ¿Se acuerdan en qué momento estas palabras fueron repetidas? ¿Por qué es importante recordar? Pues porque, bueno, una quiere decir que pusiste atención, y la otra es que la estás meditando. Entonces, ¿en qué momento Jesús repitió estas palabras? ¿Lo recuerdan? En el momento que llegó al templo. Ajá. Que llegó al templo. Rodeado de vendedores. Wow. Ajá. Ajá. Y vendían los animalitos más defectuosos. Exacto. Ajá. Es cuando Jesús hace la purificación del templo. Ajá. Y ¿se acuerdan que en esta purificación comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas? ¿Por qué se enojó el Señor? Porque vendían los animalitos para poder Bueno, creo que no se escucha mucho, pero aquí mi mamá está dando una respuesta. ¿O si se alcanza a escuchar? Sí, muy poquito, pero la puedes repetir. Ok. Bueno, pues prácticamente el enojo era porque si el Señor dice que ¿quiénes iban a venir a adorar al templo? Pues los que no eran judíos, los que eran de otras naciones, los que venían de fuera, y venían al templo, venían de lejos,
venían al templo de Jerusalén a orar y cuando llegaban tenían que comprar un animalito para el sacrificio. Pero cuando tú vas a otro país, inclusive hoy día, pues no puedes comprar con tu moneda. Tienes que hacer el cambio de tu moneda. Y generalmente pues o la consigues más cara o un poquito más barata. Depende del país al cual vayas. Depende al lugar al cual vayas. Y en este caso, cuando ellos llegaban con su moneda a cambiarla para poder comprar, o sea, primero tenían que cambiar la moneda y luego ir a comprar. Entonces, cuando cambiaban la moneda, lo que hacían los cambistas es que les daban unos precios exorbitantes y entonces su dinero valía menos. Tenían que pagar más por obtener esa moneda. Y esto hacía, pues si ellos habían juntado para un cierto animalito, pues ya no les iba a alcanzar para cierto animalito. Tenían que presentar otro animalito. Cuando su corazón iba gustoso, iba deseoso de adorar al Señor y se encontraban con las piedrotas de tropiezo que eran los cambistas. Entonces el Señor dice, pues ustedes son los que están impidiendo. Si yo estoy diciendo que, dice, yo los llevaré a mi santo monte, los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Entonces, ¿qué estaban haciendo los cambistas? Pues impedir que se cumpliera la voluntad del Señor a través de incrementar de incrementar el costo para hacer el cambio de estas monedas, y estaban impidiendo el cumplimiento, estaban beneficiándose de algo que no les correspondía, estaban tomando algo que no les correspondía, y sobre todo pues que estaban impidiendo esta adoración de corazón, no estaban teniendo pues esa visión que tenía el Señor de que sí, que vengan todos los pueblos a adorar aquí, y entonces se encontraban con los obstáculos de ese tipo, y ellos no podían ya a lo mejor entrar porque no les alcanzó para el sacrificio, porque no les alcanzó el dinero para comprar y presentar su holocausto. Acuérdense que al presentar el holocausto era para obtener el perdón. Para obtener el perdón de los pecados. Entonces imagínense la piedra de tropiezo que estaban siendo estos cambistas, y decían, ¿cómo es posible que por esto esta persona no pueda entrar al templo a hacer su holocausto y a que sus pecados les sean perdonados? Entonces imagínense con qué cargo se iban aquellos que no podían comprar, hacer el sacrificio correcto, cuando el Señor estaba diciendo, si tú vienes aquí, yo te voy a recibir y tus sacrificios me van a hacer, vamos a hacerlos aceptos. Entonces, ¿qué es esto? Pues las situaciones religiosas, ¿no? Contra eso se enoja el Señor, porque al final de cuentas, pues desgraciadamente, pues estos cambistas estaban siendo permitidos por los sacerdotes del templo. Estos cambistas estaban en el patio, cuando el patio era el lugar donde iban a llegar las personas extranjeras, y una aparte estaba ocupado el lugar donde iban a ir a adorar. Entonces, grande era este pecado que estaban cometiendo, porque pues la religión era lo que estaba, una religión equivocada, una conducta de los sacerdotes, de los cambistas, que pues en vez de ser facilitadores como lo debemos ser todos los que predicamos o los que hablamos el evangelio, en vez de ser facilitadores y de decir es por gracia, hablando hoy día, ¿verdad? Seamos, no, pues es que primero, no, pues es que te tienes que bautizar, si no, pues quién sabe si funcione, ¿no? No, pues es que tienes que dar el diezmo, si no, no vas a ser salvo. Situaciones de este tipo tienen que ver o son de la magnitud de
de esta situación tan grave que estaba pasando en este momento. ¿Y el Señor qué hizo? Demostró, imagínense, ¿no? Cuando nosotros no predicamos bien, no estamos haciendo cosas, dice, que no son conforme a la palabra, o les estamos exigiendo a las personas que van a adorar al Señor. No, pues tienes que hacer esto primero para poder obtener el perdón. No, pues ¿qué pasó? Así no es. Así no dice. Así no dice. Ajá. Bueno, vamos a continuar con la lectura. Hoy nos corresponde leer Isaías 57, ¿verdad? Y 58. Comenzamos con la lectura del capítulo 57 del libro de Isaías, y escrito está: condenación de la idolatría de Israel. Perece el justo, y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren, y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. Entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Mas ustedes, lléguense acá, hijos de la hechicera, generación del adúltero y de la fornicaria. ¿De quién se han burlado? ¿Contra quién ensancharon la boca y alargaron la lengua? ¿No son ustedes hijos rebeldes, generación mentirosa, que se enfervorizan con los ídolos debajo de todo árbol frondoso, que sacrifican los hijos en los valles, debajo de los peñascos? En las piedras lisas del valle está tu parte, ellas son tu suerte, y a ellas derramaste libación y ofreciste presente. ¿No habré de castigar estas cosas? Sobre el monte alto y empinado pusiste tu cama, ahí también subiste a hacer sacrificio, y tras la puerta y el umbral pusiste tu recuerdo, porque a otro y no a mí te descubriste y subiste, y ensanchaste tu cama, e hiciste con ellos pacto, amaste su cama donde quiera que la veías, y fuiste al rey con ungüento, y multiplicaste sus perfumes, y enviaste tus embajadores lejos, y te abatiste hasta la profundidad del Seol. En la multitud de tus caminos te cansaste, pero no dijiste, no hay remedio. Hallaste nuevo vigor en tu mano, por tanto no te desalentaste. ¿Y de quién te asustaste y temiste que has faltado a la fe? ¿Y no te has acordado de mí, ni te vino al pensamiento? ¿No he guardado silencio desde tiempos antiguos, y nunca me has temido? Yo publicaré tu justicia y tus obras que no te aprovecharán. Cuando clames que te libren tus ídolos, pero a todos ellos llevará el viento, un soplo los arrebatará, mas el que en mí confía tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo monte. Y dirá, allanen el camino, barran el camino, quiten los tropiezos del camino de mi pueblo, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí, escondí mi rostro y me indigné, y él siguió rebelde por el camino de su corazón. He visto sus caminos, pero le sanaré y los pastorearé, y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré frutos de labios, paz al que está lejos y al cercano, dijo el Señor, y los sanaré. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo, y no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Capítulo 58 del libro de Isaías, escrito está: el verdadero ayuno. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, y anuncia a mi pueblo su rebelión, y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiera hecho justicia, y que no hubiera dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios, y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen, ayunamos, y no hiciste caso? ¿Humillamos nuestras almas, y no te diste por entendido? He aquí, que en el día de su ayuno buscan su propio gusto, y oprimen a todos sus trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunan, y para herir con el puño inicuamente. No ayunen como hoy, para que su voz sea oído en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como junco, y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamarán esto ayuno y día agradable al Señor? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión,
y dejar ir libres a los quebrantados y que rompan todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de la gloria, irá tu justicia delante de ti, y la gloria del Señor será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá el Señor, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieras tu pan al hambriento y saciaras al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. El Señor te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. La observancia del día de reposo. Si retrajeras del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamaras delicia, santo, glorioso del Señor, y lo veneraras, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca del Señor ha hablado. Híjole, bueno, independientemente de lo que acabamos de leer en este capítulo de lo que es el verdadero ayuno, inclusive Jesucristo nos dio muestras de lo que era el verdadero ayuno. Pero bueno, mañana, si Dios lo permite, estaremos haciendo un comentario acerca de esto. Aquí les quería comentar, en el capítulo 57, el Señor le recrimina al pueblo de Israel que estaban yendo tras ídolos. Y inclusive la palabra menciona que el Señor dijo que por lapsos de tiempo se escondió de ellos. Si recordamos dos lapsos de tiempo y lo relacionamos con el capítulo 55 del libro de Isaías, en el versículo 6 que dice, búsquenme mientras pueda ser encontrado, dice el Señor. Cuando el pueblo de Israel estuvo en Egipto, hubo un silencio del Señor como por 400 y pico de años. Y después del profeta Malaquías, es el último, el profeta Malaquías, hasta que Juan el Bautista, el último profeta, se levantó, pasaron 430 años. O sea que el Señor sí no se escondió, porque el Señor está en todas partes. Más bien no se hizo visible a su pueblo. Su pueblo no lo quiso ver. De hecho, el Señor ya aquí en el desarrollo del libro de Isaías, nos ha dicho que no va a ir sus oraciones por lo idólatras que son, por lo rebelde que han sido. El versículo dice, busquen a Dios mientras pueda ser hallado. Cuando llegue verdaderamente el fin de los tiempos aquí en la tierra, el Señor va a quitar su Espíritu Santo de este mundo. Si así como está este mundo lleno de maldad, lleno de violencia, lleno de guerras, no quiero ni imaginar cómo va a ser cuando el Señor retire su Espíritu Santo. Pero el Señor nos dice aquí claramente, busquen a Dios mientras pueda ser hallado. ¿Qué quiere decir? Nos está diciendo, hoy es el día en que tienes que buscar al Señor. Hoy es el día en el que Dios quiere tener un encuentro contigo. Hoy es el día en el que tu oración se sujete a la voluntad del Señor. De esa manera nosotros podemos buscar a Dios mientras pueda ser hallado, y Dios, como lo acabamos de leer, se va a volver hacia nosotros. Sí, y aquí lo importante, volvemos y el Señor nos lo recalca otra vez, ¿no? Deja de hacer cosas por religión o por vanagloria. Por religión, dijéramos, entendiéndolo como acciones repetitivas que nos van a llevar a alcanzar el favor de Dios. Uh-huh. Por nuestros propios méritos, porque el Señor dice, sí, ponte a ayunar. Y todavía Jesús nos da indicaciones para el ayuno también, ¿no? Uh-huh. Y aquí en Isaías el Señor dice, pues el ayuno escogido, el que yo quiero, y nos da una lista de cosas que dices, ay, exacto. No tiene nada que ver cuando dicen ayunemos de celular. bueno, es que he escuchado esas es en serio, hemos oído predicadores que dicen eso. Esas recomendaciones en cuanto al ayuno, cuando el ayuno es más profundo, ¿verdad? Sí, el ayuno es una situación espiritual, es una situación de hacer la voluntad del Señor, y el día de reposo, dejar de hacer tu voluntad. O sea, dejar de hacer lo que tú quieres, lo que alma quiere, deja de hacer lo que tú quieres
¿Quieres ir para allá? ¿Quieres ir para acá? ¿Quieres subir? ¿Quieres bajar? Eso es hacer tu voluntad. Y el día del reposo dice el Señor, deja de hacer tu voluntad, haz mi voluntad, quédate quieto. Exacto. O sea, es como cuando las mamás nos dicen, quédate ahí. Quédese ahí, O cuando chamaco. les decimos a los niños, quédate ahí. A nuestras mascotas, ¿no? Digo, es que no tampoco, pero porque la mascotita pues es otra cosa, ¿no? Pero en ese sentido dice, dice el Señor, deja de hacer tu voluntad. Exacto. Dice, porque tu pie quiere hacer tu voluntad en mi día santo. O sea, tienes 6 días en los que subes, bajas, comes, te levantas, te sientas y estás haciendo tu voluntad. Quiero ir para allá, ahí vas para allá. Quiero ir para acá, y dice el Señor, ahí vas para acá. Este día quiero que hagas mi voluntad, reposar. Y no se refiere a un día en específico. Claro. No, sino que es general. Todos los días, todo momento es hacer la voluntad del Señor. Sí, pero por lo menos dice el Señor, y porque nos conoce bien y sabe que en el día a día somos tan afanosos que pocas veces o pocos ratos meditamos en Él, si no es antes de la comida, si no es cuando nos paramos, si no es cuando nos acostamos. Ajá. Y si el día tiene 24 horas, ¿cuántos minutos o cuántas horas de esas 24 de verdad te estás haciendo su voluntad? Ajá. Por eso el Señor dice, bueno, ok, ya te conozco, pero por lo menos uno medita la palabra, medita lo que estás haciendo, que claro, debería ser siempre, ¿verdad? Pero Él nos conoce bien y aquí no lo está diciendo, dice, para que ese día, dice, lo llamares delicia, santo, glorioso, lo veneres, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras, entonces te deleitarás en el Señor. Ajá, y o sea, híjoles, Sí. nos acaba de decir muchas cosas. Sí, no tan solo con lo del ayuno, ¿no? Lo que dice Dios en Isaías, lo que es el ayuno, y cuando Jesucristo allá en el capítulo 6 nos dice lo que es el ayuno. Mañana, si Dios lo permite, me acuerdo, no me da pereza o no pasa cualquier otra Si no situación es tu extraña, voluntad. si no hago mi voluntad, estaremos haciendo un comentario de eso. Bueno, ahora vamos a leer el Nuevo Testamento, la parte correspondiente. Recuerden que estamos leyendo la segunda carta que escribe el apóstol Pablo a Timoteo. Esta carta la escribe más o menos de 3 o 4 años después de la primera. Ajá. Sí. Es una carta que, híjoles, disfrútenla, de verdad, disfrútenla. Es una carta que es más sobria, o sea, más, ¿cómo se diría? Un poco más seria, no sé cómo decirlo. Como dirigida ya a una persona muy madura. Sí, sin embargo, es la última carta que escribe Pablo. Pablo se está preparando para la muerte, seguramente está lleno de vida, seguramente sus piernas, todo está bien, pero pues sabe que que ahora sí ya su tiempo es para ir con el Señor, pues ya estaba cerca. Ya empezaba a enfrentar la muerte y al final de cuentas pues somos humanos, ¿verdad? Y él ya empieza a enfrentar la muerte y para quién son sus... Ajá. Triste. Exacto. Pues más que triste... Como de una triste despedida. Más que... Sí. Es una carta... Por eso hay que leerla. Sí, hay que leerla. para que veamos cómo Pablo va preparando ese camino a la muerte. O sea, cuáles son sus últimos pensamientos y cómo va preparando a su hijo. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos? Bueno, yo como lo tomo, digo, sí, Señor, nosotros los padres tenemos que prepararnos y preparar a nuestros hijos, porque un día vamos a estar en tu presencia y les tenemos que decir cómo van a hacer las cosas, en dónde no deben flaquear. O sea, tenemos que preparar a nuestros hijos. ¿A cuántos les agarra de sorpresa y cosas así?
Y Pablo lo hace, Pablo aquí lo está haciendo, y al final es algo que debemos tener muy presente los cristianos, los que hemos decidido seguir a Jesús, porque recuerden que pues 3 cosas son las que dice el Señor: niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Sí. Niégate a ti mismo, pues lo estamos aprendiendo con el discipulado que Él nos da, a hacer su voluntad y dejar de hacer la nuestra. Y tomar tu cruz es que estás convencido de que vas a llevar la fe, vas a llevar el evangelio aún a pesar de tu vida. Exacto, a pesar de tu vida o hasta la muerte vas a llevar el evangelio. Y es lo que Pablo le dice nos lo ¿cómo se llama? Y lo escribe para que nosotros lo aprendamos. Le escribe estos pensamientos finales a su hijo amado y le está entregando el liderazgo. Le está entregando el liderazgo y le está diciendo: mira, estás llevando una iglesia en donde están inmiscuidos falsos maestros, en donde se van a oponer a tu ministerio por tu juventud, porque andas conmigo, porque predicamos a Jesús de Nazaret. Por eso se van a oponer a tu ministerio, pero tú sigue firme. Eso es lo que le dice el encargo encarecido que le hace Pablo a Timoteo, y le dice prácticamente: tú predica la palabra y cumple tu ministerio hasta el fin, o sea, le da un ánimo tremendo, le da ánimos, le dice: sigue adelante, no desmayes. Y vemos a un Pablo, conocimos a un Pablo en Hechos, a un hombre belicoso, a un hombre, ahí ustedes pueden ver en Hechos cómo era Pablo, y aquí al final de sus días vemos a un Pablo de profunda fe en Jesús de Nazaret, con un amor constante, dice Tyndale, este autor que consulté, dice que tiene una esperanza permanente. Dice que tiene una convicción tenaz y una profunda visión, pero sobre todo un amor constante. Y en esta carta va a ser muy cariñoso con su hijo Pablo y le habla con mucho cariño, para irlo preparando, porque él ya sabe que ya va a morir, se está enfrentando a la muerte. Entonces, ayer vimos que por ahí decía: aviva el fuego. Pero a veces y hoy día también sigo viendo que eso de avivar el fuego, creen que es como que se necesita nueva revelación, o se necesita nuevos dones o nuevas visiones. Y aquí, como lo leímos ayer, son palabras de ánimo para perseverar con los dones que ya nos han sido dados, con la revelación que ya tenemos de Jesucristo. ¿Quién era, de quién hablaban los profetas y las antiguas escrituras? Pues de Jesús. Esa es la revelación que necesitamos. Y de repente tenemos revelaciones un poco extrañas que nos dan en algunos lugares, pero necesitamos solo esa revelación. Y que esa revelación esté presente siempre, siempre, siempre en nuestra vida. ¿Qué nos está diciendo? Pues que necesitamos valor y autodisciplina para aferrarnos a la verdad. A eso se refiere esta parte donde dice: aviva el fuego, porque de repente pues como que se malinterpreta esa parte. Y el versículo 1:7 también a mí me gusta mucho, porque cuando yo inicié, o cuando estás, como les digo, cuando uno anda medio flaqueando o como desanimado, este versículo es increíble, porque dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, si pueden, medítenlo, grábenlo en sus mentes, en su corazón, y de verdad, cuando estemos ahí titubeantes, flaqueantes, y recuerda: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor
y de dominio propio. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que tú andas buscando el dominio propio a ver cuándo se da? No, ya no lo dieron, ya tengo dominio propio, ya tengo poder. Ese poder es el empoderamiento, que hoy día usan mucho esa palabra. ¿Para qué? Para predicar el evangelio, para decir las palabras de vida que hay aquí. Pues de ese poder se está hablando, no es de un poder así de como de toma el poder, no, o sea, ¿cómo lo podría yo decir? Como de poderes místicos, de una situación mística. No, es el empoderamiento de que tienes la palabra de verdad para nos poder. Otorga el Señor por medio de la palabra. Y que ya la tenemos porque el Espíritu Santo mora en ti. Entonces, dice, ya te ha dado, no es que te va a dar. Dice, entonces, alma, recuerda, ya tienes. Lo tienes. Exacto, el Espíritu de Dios, que es el que te da el poder, el dominio propio. O sea, que alma quiere, bueno, alma soy yo, por lo que no sabía, es que alma tiene que andar diciendo tonterías, tiene que estar, no se puede refrenar. Espérame, no, porque el espíritu que mora en ti ya tiene dominio propio, ya tienes dominio propio, ejerce tu dominio propio. Ajá, entonces, esas tres grandes cualidades nos da el espíritu, y ese ya mora en nosotros. Y bueno, ahora vamos a lo importante, que es leer el segundo capítulo de esta hermosísima carta. Y bueno, comienzo ahora, y dice: tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducen más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártense de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz,
con los que de corazón limpio con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Ay, hasta aquí terminó el capítulo 2. Hay cosas bellísimas. Aquí en el versículo 11 al 13, dicen los estudiosos que probablemente fueron uno de los primeros himnos o cánticos que se cantaban en las primeras iglesias cristianas de ese tiempo. Entonces, imagínense a Pablo escribiendo y cantando este himno. O sea, es como algo que los identifica, los lazos que los unen, porque seguramente Timoteo al leer este cántico seguramente pues le movía momentos en que habían pasado juntos, ¿no? Me imagino a Timoteo leyendo esta carta, wow, palabra por palabra, meditándola, regresando a ella cuando ya Pablo no estaba, ¿verdad? Pero y que gracias a Dios la tenemos en nuestras manos. Así es. ¿No? Así es. Bueno, pues de mi parte esto. Muchas gracias. Bueno, con eso terminamos la lectura del día de hoy. Mañana, si Dios lo permite, estaremos también aquí continuando con este ministerio de leer la palabra a todos. Bendito Padre, te agradecemos porque tu misericordia es eterna y para siempre. Gracias por posar tus ojos sobre nosotros, Señor, por el cuidado que tuviste de cada uno de nosotros. Te pedimos asimismo que todos los hermanos en la fe nos unamos en oración para que tu venida sea pronta, Señor, para que tú vengas a reinar en este mundo, para que tú vengas a establecer tu reino milenial y que podamos vivir bajo tu santo mandato, Señor, bajo tu perfecto mandato. Te pedimos perdón, Señor, por todas nuestras equivocaciones, por todos nuestros pecados, por todas nuestras fallas. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a seguir adelante. Muéstranos el camino de santificación por medio de la lectura de tu palabra. Ayúdanos a llegar como un atleta que va corriendo directo hacia la meta y que esa meta eres tú. Asimismo, Señor, te pedimos que mañana nos levantes con renovadas fuerzas para poder realizar nuestro trabajo en esta tierra, Señor, pero sobre todo que podamos compartir tu evangelio. Bendito seas, mi Dios Padre Todopoderoso, bendito seas, mi Señor Jesucristo Salvador, y bendito seas, Señor Espíritu Santo, por siempre y para siempre. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho, hasta luego.